Hola, ¿cómo están? De nuevo acá en el canal, La Matemática es Fácil, con otra ficha del curso de Física Cero de la UNED sobre la ley de Coulomb. Es el tema que trata esta ficha. Y bueno, hay dos objetivos, vamos a leerlos. Primero, explicar el origen y naturaleza de la interacción electrostática y establecer, el segundo objetivo, una comparación entre las intensidades de las fuerzas electrostática y gravitatoria. Entonces, vamos a proceder, vamos a enunciar la ley de Coulomb, vamos a examinar las unidades que aparecen en una constante de la ley, vamos a hablar un poco sobre la interacción electrostática y comparándola también con la gravitatoria, ver las diferencias y las similitudes también, porque hay similitudes entre la ley de Coulomb y la ley de Newton de la atracción universal. Y bueno, vamos a hacer como siempre un par de ejercicios que están colocados en la ficha. Entonces, el libro de Tipler-Mosca sigue siendo la referencia básica para estudiar este curso. Y al final yo les voy a dar la bibliografía que aparece en la ficha y también les voy a dejar en el enlace o les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Entonces comencemos con la ley de Coulomb. Muy bien, entonces aquí estamos en nuestra pizarra como siempre. Y bueno, vamos primero que nada a hablar un poco de las cargas eléctricas. Todos tenemos la experiencia de lo que es algo cargado eléctricamente y a veces vemos fenómenos que implican atracción de cosas, otras veces las cosas se repelen y la razón es porque a diferencia de la gravedad, que siempre es una fuerza atractiva, entre cargas del mismo signo, o sea, si esta carga es positiva y esta carga es positiva, se produce una fuerza de repulsión. O sea, las cargas tienden a alejarse una de la otra. Y entre una carga positiva y una carga negativa se produce una fuerza de atracción. O sea, las cargas tienen que, en este caso, que acercarse. Fíjense que no hemos hablado todavía de cómo se mide esta carga. Bueno, pero vamos a, primero que nada, a escribir la ley. La ley de Coulomb dice que la fuerza es una cierta constante, que vamos a llamar C, constante electrostática, multiplicada por el producto de las cargas, vamos a llamar Q1 esta partícula, o su carga, Q2 la carga de la otra partícula, Q1, multiplicado por Q2, dividido por R cuadrado, la distancia que hay entre las partículas, vamos a suponer que esto es R. Y bueno, como es una fuerza, esto todo es escalar, vamos a poner un vector unitario UR, vamos a suponer que este vector tiene tamaño 1 y lo multiplicamos por el vector UR para que nos dé un vector la cuestión. Entonces, esta constante se puede determinar haciendo un experimento. Colocamos una carga acá, una carga acá, y vamos a suponer que fijamos una unidad de carga, que es un Coulomb acá, y la situamos exactamente, para simplificar todas las cuentas, a 1 metro. En este caso se produce una fuerza, se puede medir en el laboratorio, una fuerza resultante de 9 por 10 a la 9 newtons. Una fuerza muy grande. Si ustedes se fijan, la fuerza que hemos obtenido es muy grande. De manera que podemos ahora establecer cuál es el valor de mi KE, porque esa fuerza, 9 por 10 a la 9 newton, es igual al producto de KE multiplicado por 1 Coulomb, que tenemos ahí 1 Coulomb, R cuadrado, que era 1 metro al cuadrado. Y bueno, estamos solamente viendo la magnitud, nos olvidamos del vector este unitario, y entonces KE, como todo esto es 1, KE nos da en magnitud
en magnitud 9 por 10 a la 9. Pero, ¿qué unidades tiene KE? Bueno, fíjense, esto es Newton, ¿verdad? Newton. Esto que está acá abajo es metros cuadrados. Metros cuadrados. Esto que tenemos acá es Coulomb cuadrado, que pasaría dividiendo para el otro lado. Y entonces la unidad, para que todo nos quede fuerza al final, de KE tiene que ser Newton por metro al cuadrado sobre C al cuadrado. Y este es su valor. Claro, uno podría haber hecho las cosas al revés, uno podría haber fijado de repente el tamaño de la fuerza y entonces determinar qué es lo que es un Coulomb. Entonces, bueno, siempre se pueden hacer esas cosas porque algo arbitrario vamos a tener que introducir para hacer la medición de una cantidad física. Siempre se tiene que fijar algo y depender nuestra cantidad de lo que hemos fijado. Pero bueno, entonces lo importante era encontrar la ley y después encontrar la constante que aparece en la ley, que es este valor que tenemos acá con su unidad correspondiente. Fíjense que si ustedes ponen Newton metros cuadrados sobre C cuadrado, ese es lo que llamábamos el análisis de unidades al principio del curso. Aquí van a tener Newton metro cuadrado sobre C cuadrado, aquí van a tener metro cuadrado que se cancelaría con este metro cuadrado que tenemos, y aquí arriba tendrían Coulomb cuadrado que se cancela con esto que está acá y me queda Newton, que es lo que me tiene que quedar finalmente. Entonces, pues, voy a explicar brevemente algo que yo vi hace tiempo en un curso de física muy bueno, que es el curso que se hizo en los Estados Unidos en los años 60, finales de los 50, para mejorar la enseñanza de la ciencia en los Estados Unidos. Esos libros estaban en la editorial Reverté y yo los tengo en mi biblioteca de Venezuela y vi alguna vez una explicación de por qué la ley tiene esta forma y las voy a compartir con ustedes. Bueno, uno podría pensar, bueno, es como casualidad, ¿verdad? Que la ley de Newton, voy a olvidarme de los vectores por un momento, la fuerza de gravedad, fuerza gravitatoria, la fuerza de atracción universal, es igual, bueno, hay una constante que la voy a llamar constante de gravitación, multiplicado por el producto de las masas sobre R al cuadrado. Y la ley que acabamos de poner, la ley de Coulomb, la fuerza, voy a llamarla Coulomb o electrostática, pudimos haberle puesto mejor, vamos a llamarla E, es igual a una constante KE que ya acabamos de determinar, multiplicada por el producto de las cargas, que es lo análogo a tener el producto de las masas, y también dividida por el cuadrado de la distancia que separa las dos cosas. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la estructura de las dos leyes es similar. Tenemos un producto de dos cosas y dividimos por R cuadrado, pero hay una diferencia perdón, esencial. La diferencia es que en el caso de la gravedad, estas masas siempre se produce una fuerza atractiva y en el caso de la fuerza electrostática puede aparecer una fuerza repulsiva o una fuerza atractiva. La otra diferencia, que no es del mismo tipo de la que acabo de señalar, porque esa es una diferencia realmente importante, es la diferencia de la magnitud de la fuerza. O sea, menos mal que la fuerza de gravedad es la que controla el universo, porque si la fuerza electrostática fuese la que controlase el universo, bueno, lo más probable es que, o sea, si la viéramos en acción todo el tiempo, las cosas estarían todas aplastadas unas contra otras o se alejarían una de la otra a velocidades muy grandes, porque la interacción es muy grande. O sea, la interacción, esa constante que nos dio, o el hecho de que dos cosas separadas por un metro con un Coulomb cada una, la fuerza sea 9 por 10 a la 9 Newton, eso indica una fuerza realmente muy, muy grande. Entonces, esa fuerza no la vemos porque en términos generales, salvo que hagamos algo, las cosas son eléctricamente nulas, empezando por el átomo, ¿verdad? El átomo
por ejemplo, el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Tiene un electrón girando alrededor de un protón y ese átomo no tiene carga globalmente porque la carga positiva del protón se anula con la carga negativa del electrón. Entonces, eso da una carga total cero y esa, la mayoría de las cosas, salvo que sean lo que se llaman iones, tienen ese comportamiento, pues que el número de cargas positivas que están todas en el núcleo se compensan con las cargas negativas que están girando alrededor del núcleo. Bueno, girando es un decir, para que tengamos una idea gráfica de la situación, pero lo importante es que hay la misma cantidad de protones y electrones y al final la carga total es cero. Si no fuese así, como les digo, o sea, si las cosas estuviesen usualmente cargadas, bueno, uno estaría atrayendo o repeliendo cosas con un grave peligro porque las cosas se van a comportar de acuerdo a la ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, y la fuerza es muy grande, como ya vimos. Estas fuerzas electrostáticas son bastante grandes y es una suerte que la gravedad es la que controle finalmente las cosas, que es una fuerza más bien débil comparada con la fuerza electrostática. Entonces, la otra cosa que quería discutir acá es la razón esta R cuadrado, ¿no? Entonces, hay una manera de ver eso que a mí me gustó. Supóngase que aquí tienen como un sector circular a 1 metro de distancia, aquí tienen la carga Q, y bueno, esa carga produce ciertas líneas que voy a llamar líneas de fuerza, análogo quizás a lo que pensaba Faraday, las líneas de campo que atraviesan este sector que está a una distancia de 1. Si yo continúo, vamos a hacer como una especie de embudo acá y supongamos que coloque ahora otro sector de ese embudo a una distancia, supongamos que la distancia es 2 en vez de 1, o sea que esta distancia al próximo tapa del embudo, que tenemos una tapita a 1 metro y aquí tenemos otra tapita. La relación entre estas áreas es de R cuadrado, es decir que si esta área vamos a llamarla A1, esta área que está el doble de distancia va a ser 4 veces A1. Entonces, si estas eran mis líneas de fuerza y no hay más, esas líneas atraviesan, las mismas líneas van a atravesar este sector y la relación entre el área y la cantidad de líneas que la atraviesan va a ser un cuarto, porque sencillamente la relación es el área esta entre la cantidad de líneas de fuerza y al aumentar a 4 veces, entonces yo divido líneas de fuerza entre el área, es como una especie de densidad de la fuerza y si estoy en el área 1, esta va a ser las líneas de fuerza que van a ser las mismas multiplicadas para que se mantenga la igualdad. Como el área aumenta, hay que multiplicar por 4 para que se aumente en la proporción. Entonces esto nos queda un cuarto de la densidad que había en el primer caso. Y bueno, ese R lo podemos tomar variable, no tenemos que tomar 1 y 2, podemos tomar un R variable y me va a aparecer esa relación del R cuadrado ese que tenemos en la fórmula. Entonces no es una casualidad que el R cuadrado aparezca, es sencillamente cómo cambia esa área cuando la movemos de distintas maneras en el continuo de las posibles valores de los números reales positivos en este caso. Entonces, eso me pareció interesante, me pareció una linda explicación de por qué las fórmulas son tan similares y tenemos similaridad en la estructura de la fórmula, ¿verdad? Q1, Q2, M1, M2, R cuadrado, una constante, otra constante, pero este Q1 y Q2 pueden tener signos distintos, puede ser al final una fuerza atractiva, M1 y M2 siempre son signos positivos, y hay otra diferencia básica
entre las cantidades que medimos. La masa es continua, pero la electricidad o la carga eléctrica, vamos a llamarlo así, la carga eléctrica está discretizada porque hay una unidad básica que es el electrón. La carga del electrón es la unidad básica, que por supuesto para que el átomo sea nulo es la misma carga que el protón. La del electrón se toma negativa, la del protón se toma positiva, y después eso lo veremos en un problema, incluso vamos a ver las magnitudes de esas cargas. Pero, por ejemplo, si yo tengo un átomo que es un ión, es probablemente porque tenga un electrón más o un electrón menos, o un protón más o un protón menos, o varios electrones, no importa. El asunto es que su carga como ión, por ejemplo, si le falta un electrón, va a ser más la carga porque van a haber más protones que los electrones que quedan restantes, pero esa carga va a ser la carga esencialmente del electrón cambiada de signo. Entonces la carga eléctrica está cuantificada, aunque claro, a una escala muy grande, si tenemos muchísimas partículas, podemos considerar que eso varía en un continuo de números, y es lo que uno hace, porque además la carga del electrón es muy pequeña. Entonces, al final se tienen cantidades discretas, ¿verdad? Pero la carga del electrón es tan pequeña que al final podemos pensar que añadir esas cargas o restarlas cambia poco la situación, y tenemos una situación parecida a la de tener un continuo numérico, y finalmente la gente piensa que la carga varía también de manera continua y no de manera discreta. Entonces, esas son, vamos a poner entonces las diferencias y las similitudes. Uno, la estructura de las leyes es muy similar, de la ley de atracción gravitatoria. La estructura es similar. Dos, hay fuerzas electrostáticas, Fe, atractivas, y repulsivas. Y tercero, la carga eléctrica Q está cuantificada y tiene que ser un múltiplo de la carga del electrón. Por fines prácticos, eso se imagina uno que es también continuo, para no pensar como imaginamos que la longitud es continua y como el tiempo imaginamos que es continuo, aunque eso también podría motivar reflexiones, pero no me voy a meter en ese tipo de cosas. Entonces, tenemos entonces nuestra ley de Newton, nuestra comparación con la gravedad, hemos establecido los objetivos y ahora vamos a resolver los problemas que aparecen en la ficha. Bueno, el primero aparece como ejemplo, pero siempre lo ponemos aquí en el canal como un ejercicio para que ustedes practiquen. En un átomo de hidrógeno, un electrón gira alrededor de un protón a una distancia de 0,52 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, ¿cuál es la velocidad del electrón en dicha órbita? Y nos dan además la masa del electrón. Nos dicen que la masa del electrón es ME igual a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, yo voy a plantear el problema, lo vamos a hacer juntos, pero siempre recomiendo que ustedes pausen el video e intenten hacerlo por su cuenta. Entonces, espero que pausen el video y que hagan el problema. Bueno, espero que lo hayan pausado. Entonces, y resuelto, vamos a resolverlo en la pizarra. Entonces, tenemos la distancia 0,52 por 10 a la menos 10. Tenemos la masa del electrón 9,1 por 10 a la menos 31. Y tenemos que tratar de conseguir la velocidad del electrón en dicha órbita. Muy bien, entonces aquí tenemos los valores de las constantes que aparecen en el problema, de las constantes. Bueno, la constante es la carga del electrón, pero estas cosas
Bueno, la masa del electrón también es una constante, el radio podría haber cambiado. Nos piden hallar la velocidad. Entonces, aquí está como la idealización del problema. Aquí tenemos el protón y alrededor de este, aquí está mi electrón, está girando. Y entonces, para que ese giro se produzca, tiene que haber una fuerza centrípeta que mantenga al electrón dando vueltas alrededor del núcleo, porque si no existiera esa fuerza, él seguiría sencillamente su velocidad tangente y se alejaría de este señor. Pero claro, como hay una atracción entre estas dos partículas, se produce esa fuerza centrípeta que hace que tengamos esta trayectoria. Entonces, bueno, primero vamos a recordar cómo era. No voy a escribir vectores, vamos a trabajar siempre con las cantidades. La fuerza centrípeta, ¿verdad? En fenómeno circular, habíamos estudiado eso. Vean el video correspondiente, era mv cuadrado sobre r. Entonces, bueno, siempre yo digo y les recomiendo, uno ve esta fórmula, yo me estoy acordando de memoria de la fórmula, pero uno puede hacer, por ejemplo, un chequeo de unidades. Y aquí, por ejemplo, esto es kilogramos, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, todo sobre metros al cuadrado, metros sencillamente. Entonces este cancela con este de acá y me queda metros sobre segundos al cuadrado, que es aceleración por kilogramos. Eso me da fuerza porque me está dando unidades, me está dando newton, porque fuerza es masa por aceleración. Entonces está bien, por lo menos desde el punto de vista de las unidades, la fórmula, y la fórmula es correcta porque, bueno, yo me acordé de la fórmula, pero lo chequeé viendo la Wikipedia de fuerza centrípeta para no meter la pata en la solución del problema. Pero me acordaba de la fórmula. Ahora, esa fuerza centrípeta, que tiene que ser esa cantidad, se puede calcular de otra manera, y es usando precisamente la ley de Coulomb. Entonces esto es KE por el producto de las cargas. La carga es la misma carga, el electrón con el electrón, o sea que nos va a quedar 1,6 por 10, no voy a poner unidades, a la menos 19, esta cosa al cuadrado, todo dividido entre R al cuadrado, 0,52 por 10 a la menos 10, todo esto al cuadrado. Y recordamos que esto que está acá, esto era 9 por 10 a la 9, esta cosa sin sus unidades como estamos haciendo todo. Bueno, entonces si yo elevo, aquí me va a quedar 1,6 al cuadrado, 10 a la menos 38, 10 a la menos 38, todo eso dividido por 0,52 al cuadrado multiplicado por 10 a la menos 20. Bueno, entonces podemos por lo menos poner este 10 a la menos 20, podríamos ponerlo arriba y me quedaría 10 a la 18, que con este 10 a la 9 me quedaría 10 a la menos 18, de hecho. 10 a la menos 18 por 10 a la 9, 10 a la menos 9. Entonces me quedaría 9 por 1,6 al cuadrado dividido por 0,52 al cuadrado también, y me quedó 10 a la menos 9. Ok, entonces viendo eso podemos entonces igualar esta cantidad a lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces masa, que sabemos que es 9,1 por 10 a la menos 31 por velocidad al cuadrado sobre R, tiene que ser igual a lo que tenemos acá. Bueno, voy a sacar la cuenta
Voy a parar un momentico el video, voy a hacer la cuenta con la calculadora y ya voy a poner el resultado ahí. Bueno, después de hacer la cuenta me dio aquí 7.35 o coma, creo que es lo que estoy usando, coma 5 por 10 a la menos 8. Y bueno, entonces nos falta todavía hacer la cuenta esta acá, entonces, pero podemos ya escribir por lo menos lo que nos va a quedar. La velocidad es igual a 7,35 10 a la menos 8 por 10 a la menos 8, no 3, 10 menos 8 aquí, disculpen, 10 a la menos 8, esto es la velocidad al cuadrado, todavía tenemos el cuadrado, y este pasa para acá dividiendo, pero es como si tuviésemos 10 a la 31, entonces 10 a la 31 dividido sí por 9.1, y el radio era 0,52 por 10 a la menos 10. Entonces, bueno, yo voy a hacer la cuenta, sacar la raíz cuadrada y voy a poner cuánto es la velocidad aquí abajo. Velocidad igual, y déjenme hacer la cuenta con la calculadora y ya la vamos a colocar ahí. Muy bien, después de sacar la cuenta, me quedó que la velocidad era 2,05 por 10 a la 6. Vi que en el texto es 2,21, debe ser que o ellos cometieron algún error en la cuenta o lo cometí yo. Entonces no me voy a poner a verificar la cuestión. A lo mejor yo aproximé alguna cosa quitándole decimales y eso al final influyó. Pero bueno, nada. Las respuestas son prácticamente la misma y bueno, con eso terminamos el problema, que es un ejemplo en la ficha. Vamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, tenemos este ejercicio también en la ficha. Consideremos un triángulo rectángulo isósceles imaginario situado en un plano vertical y cuya hipotenusa descansa en el plano sobre un plano horizontal, es decir, la hipotenusa está como la base del triángulo. El vértice superior está a 1 metro de altura y en él colocamos un cuerpo en ese vértice de masa 1 kilogramo y de carga 10 a la menos 6 culones. Entonces, ¿qué cargas eléctricas tenemos que poner en los otros dos vértices para que la fuerza eléctrica que siente el cuerpo equilibre su peso? Claro, si no ponemos las cargas bien, el cuerpo caería o podría subir también dependiendo de la magnitud de las cargas, ¿verdad? Siempre la fuerza por simetría va a estar situada en la misma dirección del peso si las cargas son iguales y lo que queremos determinar es esas cargas. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujo, vamos a plantear la situación. Aquí la masa es 1 kilogramo, la altura es 1 metro y la carga es 10 a la menos 6. Entonces voy a pasar a la pizarra. Bueno, el video nos está quedando algo más largo que lo usual. Vamos a poner entonces nuestra carga acá. Vamos a poner la positiva y sabemos que es 10 a la menos 6 culón y el peso de la masa de ese cuerpo nos dicen que es 1 kilogramo. Muy bien, entonces hay un ángulo de 90 grados acá, eso es importante, si no, no quedaría bien determinado el problema. Este ángulo es 90 y la altura del cuerpo sobre la horizontal queda 1 metro entonces. Eso determina todas las cosas. Esta acá es 1 metro. Por supuesto, este ángulo acá es 45 grados. Este es 45 grados. Entonces, como esto que está acá es la perpendicular, este es 90, este tiene que ser 45 también. Este tiene que ser 45 también. Muy bien, entonces se forman también un par de triángulos acá isósceles. O sea, esta cosa tiene que ser igual a esta cosa que está acá. O sea que esto es 1 también. Y esto tiene que ser entonces raíz de 2, la distancia que hay entre el cuerpo y las cargas que vamos a poner acá. Raíz de 2. Esto también acá es 1. Ok.
Entonces, bueno, ya tenemos identificadas todas las longitudes, todas las cosas y bueno, vamos a calcular la fuerza. Lo que nos interesa son las componentes verticales, porque las horizontales se van a cancelar y entonces siempre, si eso siempre va a ocurrir, no importa el tamaño de las cargas, se van a cancelar si ponemos cargas iguales en los extremos. Entonces, acá y acá, acá y acá. Entonces, lo que nos interesa, como les digo, es la componente vertical de la fuerza. Primero vamos a calcular la fuerza de gravedad, peso del objeto, fuerza de gravedad. Masa por G. La masa es 1 kilogramo. Y G la vamos a tomar como 9,8 por metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la fuerza es 9,8 newtons. Ese es el peso del cuerpo y eso es lo que tenemos que equilibrar. Eso tenemos que lograr una fuerza neta acá de hacia arriba de 9,8 para que todo quede igual. Entonces bastaría ver una componente y multiplicamos por 2. ¿Cuánto vale una componente? Entonces pongamos una carga acá, Q1, y aquí se forma un vector que tiene el mismo tamaño en X que en Y, ¿verdad? Ese vector es la fuerza de resultante de poner una carga positiva acá. Estamos suponiendo que la carga que ponemos acá es positiva también. Y entonces sus componentes, o sea, el tamaño total de la fuerza, vamos a ver primero la magnitud. La fuerza electrostática sería la constante KE multiplicada por la carga, que sabemos que es 10 a la menos 6, por la carga Q, que no sabemos todavía cuánto es, ¿verdad? Todo dividido por raíz de 2 al cuadrado, que es la distancia, que me da igual a 2. Y esta cosa tiene una componente positiva, una componente en el eje X y una en el eje Y. Entonces, esto lo podemos escribir ya como un vector de esta manera. Esto multiplicado por el coseno de 45, multiplicado por el vector unitario Y, más KE, lo descomponemos el vector, viendo sus componentes por 10 a la menos 6, Q, que no sabemos todavía cuánto es, pero no nos interesa esta parte, porque esta es la que no nos interesa, disculpen, sobre 2, seno de 45, lo voy a poner aquí ya, raíz de 2 sobre 2, J. Entonces, esta parte no nos interesa. Y lo que nos interesa es el doble de esta parte que está acá, porque van a ver, este vector que está acá va a tener igualito el mismo tamaño de la componente. Entonces, el tamaño total de eso es 2 por 10 a la menos 6 por Q, que no sabemos cuánto es. La constante KE, recuerden que es 9 por 10 a la 9. Y a ver qué me falta. Me falta lo que está en el denominador, ¿verdad? No, me falta todavía raíz de 2 y un 4 acá que va dividiendo. Y esto debería ser igual a 9,8. Bueno, este 4 podemos cancelar acá con el 2 y quedarnos con un 2. 10 a la menos 6 por 10 a la 9 es 10 a la 3. Entonces me queda 10 a la 3 por Q por esto ya lo cancelé por raíz de 2 que está todavía sobrevive acá, y por 9 creo que también tenemos que poner, sí, por 9 igual a, bueno, podemos pasar este para acá y me queda 19,6, ¿verdad? Si no saco la cuenta, 9,6. Entonces mi carga Q es igual a 19,6 dividido por 9 por 10 a la 3 y por raíz de 2. Voy a sacar la cuenta con la calculadora, disculpen un momento y ya volvemos para poner el resultado.
Muy bien, me quedó, cuando saqué la cuenta con la calculadora, 1,53 por 10 a la menos 3. Veamos la respuesta en la guía de la UNED. Bueno, la respuesta es esta, 1,44, que está cerca de la nuestra. Quizás de repente yo use una aproximación de raíz de 2 y eso cambia algo el valor de este, pero bueno, es prácticamente la misma respuesta. No me voy a poner de nuevo a verificar, creo que lo importante es el procedimiento, pero bueno, si ustedes sacan la cuenta y ven cuál es, de repente que si yo cometí algún error, lo pueden señalar en el video sin ningún problema. Agradezco todos los comentarios. Entonces, la referencia, vamos a bajar un poco acá en la ficha, no es la guía, estos son fichas, es de nuevo el libro de Tipler y Mosca, Física para la Ciencia y Tecnología. Ya les voy a dejar un link en la descripción al video. Yo compré, de hecho, los 3 libros y los he estado leyendo, son muy buenos. Y el autor de la ficha es el profesor me imagino, de la UNED, Javier García Sanz. Bueno, entonces nada, nos vemos pronto. Si les gustó el video, por favor, me gusta, sus comentarios también son siempre bienvenidos. Hasta una nueva oportunidad.